Bien. La moderna teoría de la evolución presenta la tendencia a ordenar en el proceso total de la vida las distintas funciones del alma, que parecen vivir con independencia unas al lado de otras. Es indudable que los resultados producidos por la actividad estética, intelectual, práctica o religiosa forman esferas particulares, regidas cada cual por sus leyes. Cada uno de ellos produce en su lenguaje, a su manera, el mundo o un mundo. Pero esta autonomía de nuestros distintos mundos solo se refiere a su contenido cuando se le considera con independencia de su producción. Y solo en cuanto que este contenido se piensa en abstracción separada y se escinde de las energías reales de la vida espiritual, solo así considerado puede parecer que todas aquellas corrientes de la vida corren unas al lado de las otras sin comunicación. Hemos comenzado esta clase con Georg Simmel. Estamos nuevamente aquí presentes con Carlos Azoka, Francisco Crespi. Bueno, estamos con Luis en la cámara, a quien saludamos cordialmente. Y el equipo técnico. Y el equipo técnico. El equipo técnico. 4 camarógrafos, el director. El director, sí, nos estaba hablando. Ángeles Potorno dirige desde el Switch. El encargado del lente, limpiar el lente, el que tira los cables. Y los productores varios. Claro. Y el que nos hace la ceremonia del té. Claro. Bien, tenemos hoy día una clase dedicada fundamentalmente a Simmel. También nos queda un poco pendiente cosas de Durkheim de la unidad anterior, pero pensamos que era interesante unir, ya se entenderá por qué, a Weber con Simmel, y luego retornar un poco a algunos elementos importantes de Emil Durkheim. Y así estamos entrando ya en la unidad 2, nos vamos desprendiendo de la unidad 1 y vamos apareciendo en ese lugar formidable que es la sociología de la cultura. Vamos a ir apareciendo por ese espacio, dentro del cual Simmel, no cabe ninguna duda, es un autor muy importante. Georg Simmel es un académico alemán, en la misma época de Max Weber, trabajó con Emil Durkheim, de hecho. Con el cual discutían cosas. Durkheim nunca conoció a Weber, pero sí conoció a casi todo su círculo. De hecho, conoció a Marian Weber, y Simmel era, de hecho, era el mejor amigo de Weber. Pero Simmel tuvo una carrera académica muy mala, a pesar de que hoy día es uno de los, dentro de la lista así de los clásicos, viene como los 3 clásicos, y después en el segundo listado está Simmel. Y a pesar de eso, la verdad es que él fue muy poco valorado por el sistema académico en su momento alemán. Logró tener una cátedra como a los 60 años y murió inmediatamente. Siempre fue como privat docent, que es como profesor así taxi, una cosa así. Y no tenía mucho, si bien escribió, se le publicó este libro, La filosofía del dinero, que es su obra más, no la más conocida, diría yo, pero sí la más sociológicamente relevante. Escribió esa obra como obra sociológica y se publicó, qué sé yo. A pesar de eso, en realidad sus publicaciones en general eran los diarios. Él escribía en los diarios, trabajaba más que nada en labores periodísticas y hacía unos escritos que, bueno, hoy día los diarios no serían publicados, eran escritos de 10, 15 páginas, donde analizaba la vida en la ciudad, Claro, o la religión, o qué significa ser pobre, o cosas así. No eran columnas de opinión, sino que eran reflexiones sobre su último viaje a Italia y la diferencia entre la imagen del el italiano y el alemán. Bueno, más que mal de los tiempos en que Gramsci discutía con el fascismo en los diarios. En los diarios, sí. O sea, sí. eran otros tiempos. Bueno, la cita con la que comenzamos es una cita que refleja algo que nos van a decir casi todos los autores que analizan la cultura. La cultura moderna está configurada fundamentalmente por diferenciaciones de esferas culturales. Esas esferas culturales, las clasificaciones pueden ser variadas. Hemos dicho acá que Habermas, leyendo un poco arbitrariamente a Weber, dice arte, ciencia, moral. ¿Ya? Hemos dicho que mismo Weber, leyéndose a sí mismo, dice estética, erótica, intelectualidad, ciencia,
moral, vida económica. ¿Ya? Y aquí tenemos en la cita de Simmel, cuando él dice, claro, efectivamente hay una actividad estética, una intelectual, una práctica o religiosa. La práctica en el sentido kantiano, la práctica en el sentido de Kant es la moral, ¿ya? O religiosa. Estos forman esferas particulares, todos coinciden en que la modernidad en gran medida es el hecho de que la cultura se divide en esferas particulares. ¿Qué hacen las esferas particulares cuando se dividen? Es ahí donde los teóricos empiezan a aparecer con cosas muy distintas, ¿ya? El último de este club va a ser Pierre Bourdieu, que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo. Pero en general hay una cierta claridad respecto a este proceso de diferenciación de las esferas culturales creciente. Que cada esfera cultural tiene sus leyes, dice, cada una de esas esferas produce su lenguaje, produce un mundo, pero esta autonomía de nuestros mundos, dice, solo se refiere a su contenido cuando se la considera con independencia de su producción, y solo en cuanto que este contenido se piensa en abstracción separada y se divide de las energías reales de la vida espiritual. Es decir, dice, una cosa es el contenido, ¿ya? Ideal. En esto siempre trabajo con la idea de los contenidos espirituales, digamos, contenido ideal de las cosas, las ideas que las cubren, y otra cosa es su producción. La producción económica no está muy separada del resto de las formas de producción. Sin embargo, en su versión ideal uno puede separarla. Claro, también se le conoce como distinción analítica. Es una distinción, claro, lo que pasa es que encima hay un problema que nunca queda muy resuelto a mi juicio, no sé qué pensarán ustedes, pero encima hay un lenguaje que impide saber si la distinción es solamente analítica o él cree que efectivamente hay una esfera de la realidad que es una esfera que es real pero que es ideal al mismo tiempo. Claro, es como kantiano en el fondo en ese sentido. Exacto. La realidad, la cosa misma a la cual no se puede acceder, pero existe. Claro, pero y entonces accedemos a otras cosas que no son la cosa misma. Y en particular la cultura opera en ese sentido. Por ejemplo, Simmel hace mucha microsociología. De hecho, Simmel va a ser muy influyente muy tempranamente. Por ejemplo, en la escuela de Chicago en Estados Unidos. La escuela de Chicago es una escuela sociológica o antropológica, ¿ya? Que se dio en la Universidad de Chicago por muy poco tiempo. Fue la primera escuela norteamericana de ciencias sociales. Y duró muy poco, la verdad es que después se cerró. La escuela de Chicago en ese tiempo era muy poco importante. Y después llegó la escuela ya propiamente de sociología en Harvard y ahí se instaló. Pero la escuela de Chicago fue simmeliana, ¿ya? Hicieron mucha investigación y era muy microsociológico. Analizaban experiencias específicas, territorios específicos. Era una mirada bastante más micro. Porque la verdad es que la ventaja de Simmel ha sido descrito como... Simmel decía, y claramente lo decía para que le dijeran lo que se terminó diciendo sobre él, que él quería entender la fugacidad de la vida, la fugacidad de los momentos. Bueno. Y ¿quiénes decían esas cosas tan poéticas? Los impresionistas. Querían captar la fugacidad de un momento, la fugacidad de una luz que penetra entre el bosque y cambia los colores. La comprensión de que el café del violín puesto frente al pasto verde transfiere café al pasto verde y el pasto le transfiere verde al violín y los colores se superponen, ¿ya? Ese esfuerzo impresionista está en el esfuerzo de Simmel. Él quería llegar a un lugar y mirarlo y comprender su fugacidad. O detente 20 instantes. Claro, es algo que, bueno, se demoraba un poco. Pero bueno, sí, yo escribiendo así. No, La fugacidad. No, el libro es muy lento. Maldita sea, logré captar aquí 15 minutos de la realidad. Claro. No, este libro en realidad abarca como 30 y tantos siglos. No es muy fugaz. No es muy fugaz, pero bueno. Entonces, por ejemplo, él quería llegar a la personalidad y también quería llegar a las grandes esferas culturales. Quería recorrer el camino completo. Entonces él dice, por ejemplo, que dice, el dinero no es economía, es cultura. Es la atracción de la riqueza.
La razón de la existencia es conservadora. Existe para dar representación a una realidad material que es imposible de ser asida. La vida material no se puede agarrar. Es muy complicada, es muy grande, tiene... En cambio yo, a través del dinero, en un solo documento, en un gran billete, puedo acumular todas las fábricas del mundo, si quiero. También es muy poético, Sí. pero es más interesante. Hago fábricas de origami. Con el tengo, así. Billetes que hacen fábricas. Entonces, la forma de asir el dinero, es Simmel quien va a decir, en el fondo, que el dinero cuando nace guarda en sí, esto es muy importante, guarda por ejemplo en su lógica interna, este es un concepto muy similar, la lógica interna, que significa que en el fondo late dentro de sí mismo ese objeto una lógica por la cual podría desarrollarse hacia el futuro. Y esa lógica interna, la lógica interna del dinero, es la circulación. Y eso es muy aristotélico, por lo demás, ¿no? Sí, eso es muy aristotélico. Es la ampliación de la teoría de las causas, en el fondo. Si tú te fijas, la teoría de las causas... Nosotros no aprendemos la teoría de las causas en general ya a esta altura, pero nos enseña. La teoría de las causas de Aristóteles es muy distinta a la teoría de la causalidad que nosotros manejamos. Hay 4 tipos de causas. De la teoría de las causas aristotélicas nosotros nos hemos quedado con una sola. Que ya decimos, empujo esto y cae. Causa, empujón, efecto, caída. ¿Ya? Que la versión física es la causa eficiente. Esa es la causa eficiente. ¿Ya? Pero hay muchas otras causas. Por ejemplo, hay causas finales. ¿Ya? Cuando alguien cree en el destino, cree en una causa final. Dice, esto va a acontecer porque se dirige hacia allá necesariamente. ¿Ya? Tal como la predestinación. Con la predestinación, claro. Entonces, pero lleva a la historia, no a las personas, lleva a la historia, así como, o a los grandes procesos. Claro, sí. Entonces, aquí, dentro de cualquier forma cultural, cualquier forma creada, no es que haya una causa final, pero casi. El contenido que llena la forma cultural tiene formas más probables de despliegue. Y de alguna manera, a la larga, tenderá a desplegarse en una dirección determinada. Entonces, la tendencia es que se despliegue la lógica interna de las formas culturales. Las formas culturales no son en sí solamente los valores, no son solamente los símbolos, las normas, las imágenes de mundo, sino que también son, por ejemplo, el dinero. O sea, la gracia es que mezcla cultura material con cultura simbólica. Exacto, exactamente. Entonces, y el dinero, como cualquier forma cultural que se despliega, se va objetivando. El dinero al principio era muy distinto a lo que nosotros entendemos por dinero. Servía para cambiar, obviamente, pero por ejemplo, tal vez Francisco no podía tener los mismos tipos de monedas que Carlos. Claro, el tema de la acuñación, que era un problema. Exactamente. Y antes de que existiera la acuñación de la moneda, cuando las primeras formas de dinero que existieron eran como conchitas. Claro, objetos que tenían la capacidad de ser muy útiles, o sea, no necesariamente. Estudié. No necesariamente. No, tenían la capacidad de ser subdivididos en unidades. Eso era lo que se buscaba en el dinero. Como el cacao. Claro, por eso el metal fue el más, después terminó siendo el más utilizado porque se podía fundir y podías tener, claro, dividir infinitamente o aplicar a juntar y tenías... Claro, si tú tenías conchitas, el problema es que ahora tenía un tipo que sabía dónde estaban las conchitas y partía corriendo y llegaba millonario. No, y aparte el problema estaba en que de repente era impráctico, una cosa tenía un precio en conchita infinito, digamos, y transportarlas te salía más plata que lo que entonces ya tenía un sentido. En cambio la plata la podías fundir y crear lingotes, que valían mucho en el caso de... Claro, por ejemplo, en el territorio que hoy día es Argentina, de pronto los aumentaban los precios y tenían que haber una cantidad de conchitas muy grande. Claro, y bueno, había además dinero estamentario. Por ejemplo, hay gente que podía tener un cierto tipo de moneda y otros tenían que tener otro tipo de moneda. Los hombres y las mujeres tenían monedas distintas. ¿Ya? Entonces el dinero era más subjetivo. El dinero a veces se aceptaba, a veces no se aceptaba. Claro. Además. Sí, pues el tema de la acuñación, cuando había moneda, por eso se muerden
típico de las películas Sí. que muerden las monedas, es para saber la calidad del metal, porque si se dobla es un metal más malo y eso quiere decir que esa moneda vale menos, digamos. Exactamente. Entonces también era otro problema de que estaba hecha tu moneda. Exactamente, porque no había banco central, No había bancos centrales, ni bancos privados tampoco. ni banco privado. Claro, ni siquiera había banco, un mundo sin bancos, una cosa horrorosa. Dios. Bueno, resulta que Simmel dice, las cosas se van objetivando, las formas culturales se van objetivando. ¿Qué significa objetivando? De ahí llegamos a un punto bien complejo de la teoría. Significa básicamente que se delimita crecientemente el ámbito de la experiencia. El ámbito de lo experiencial fluye de modo menos vital, que no va para cualquier parte. La vitalidad significa... Imagínense una fiesta muy vitalista. Nadie sabe lo que pasará en una hora más. Pueden haber muchas peleas, puede haber mucho sexo, puede haber mucho sexo y muchas peleas, ¿ya? Puede haber gente que se fue a otro carrete y que volvió después, gente que fue a comprar más alcohol y que volvió, gente que se fue y no volvió. En fin, el extremo de vida es incondicionado. Carnaval. El carnaval. En cambio, cuando las cosas empiezan a objetivarse y se delimita su ámbito experiencial, ¿ya? Se transforma en una cena. Vamos a servir la entrada. Tienen que estar todos sentados. Protocolos. Protocolos. No me amenaces con el cuchillo. ¿Ya? No puedes blandir el cuchillo por el aire. ¿Ya? No. Entonces, luego, segundo, postre, oh, es muy tarde, debo irme. ¿Ya? Tengo que hacer una clase mañana. Tenemos una clase mañana. La experiencia vital se ha reducido, la experiencia se ha objetivado, eso se llama una cena. Una cena es algo que uno puede más o menos predecir. Claro, la sociología más moderna se le llamó después institucionalización. Exactamente. Pero, por ejemplo, si uno en la casa dice, voy a una cena, amor mío, voy a una cena, y llegas a las 6 de la mañana, es improbable que te creas porque las cenas tienen como una estructura. Claro, se espera que ocurran. Claro, se espera que la cena dure 3 horas, sí, 2 horas, sí, está bien. 9 horas, no. ¿No? Raro. Raro. Entonces, por lo tanto, hay una institución efectivamente, como se que es la cena. ¿Ya? Está delimitada la experiencia. Esa es la objetivación. La objetivación del dinero, por ejemplo, dice Simmel, produce el surgimiento de las libertades individuales. Miren lo que dice. Las libertades individuales no existen sin dinero. Solo el proceso de objetivación que el dinero produce, donde tú puedes tener propiedad de tu dinero, hace que tú tengas libertades individuales. Hace que sea pensable la libertad individual. Pero es una cosa aún más sorprendente. El dinero es el que permite que exista la estructura de personalidad. Wow. La estructura de personalidad no puede existir, ¿ya? No es orgánica, no es biológica, no es que tenga un cuerpo y mi personalidad representa mi cuerpo, ¿ya? Es el dinero el que te construye como individuo, y en la medida que te construye como individuo, tú asumes la forma de una personalidad. O sea, Yo soy yo y mis circunstancias. Cuando eliminemos el Banco Central no va a quedar gente. No, solo van a quedar colectivos, masas informes de gente que se maneja por criterios colectivistas. Sujetos colectivos. O la turba. Chan. Son dos formas de organización colectiva. Desde la forma más organizada, ¿ya? Somos un colectivo y pensamos todos en lo mismo al mismo tiempo, a la turba. Antorchas. Antorchas y pensamos lo mismo, pero cada 5 segundos lo cambiamos. Entonces, Bueno, es importante que aclarar que cuando él habla del dinero no habla del papel moneda. habla del dinero. Claro, Es activo malo. todos los tipos de dinero que han existido y al final de todos los métodos de intercambio mediante un objeto que equivale a otro objeto. Claro. Eso Por ejemplo, hay que entender. Nosotros operamos en nuestro equipo con un sistema de fichas, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Tenemos convenio con el casino y tenemos un sistema de fichas y pagamos los sueldos en fichas. Esa es nuestra forma de tener dinero. Claro, nosotros vamos y canjeamos las cosas en la pulpería de la universidad.
Dan productos cotidianos, chaleco, pulpería. De hecho, no salimos de la universidad. Claro, nunca. Un chaleco y un pie. Claro. Aquí tengo una ficha roja y dos blancos. Pulpería mayor. Y claro, la pulpería es del profesor. Por supuesto, por supuesto. El dinero entonces permite alejar las relaciones de producción respecto a los momentos de circulación. La descripción que acabamos de hacer de la pulpería es muy atingente porque en realidad el dinero permite que eso se evite. En muchos lugares, en Chile todos conocen el caso de las pulperías, ¿no? Se pagó con un dinero que solo podía ser canjeado en el mismo lugar donde te daban el dinero. El control total del tipo de cambio estaba vinculado a la producción. Tú producías salitre, te daban una ficha y después te daban algo de comer y te daban una bolsita de salitre. Entonces, bueno, aquí tengo un pedazo de lo que produje. Claro. ¿Ya? Circulaba al interior. El dinero permite el alejamiento radical de la zona de producción de la zona de consumo. Claro, en esta lógica las fichas no se nos salían dinero. Eso es importante. Exactamente. El dinero, para hacer dinero, tiene que reunir una serie de condiciones. Exacto. O el dinero en su proceso de objetivación, digamos. O sea, la pulpería es dinero, pero es dinero muy, muy subjetivado. Claro. En su proceso de objetivación, el dinero empieza a recorrer épocas históricas y empieza a objetivarse y de pronto logra A transformarse en un equivalente universal. realmente ser un medio de cambio universal, un equivalente. Eso es formidable el dinero porque el dinero permite entonces concentrar en una unidad cuantitativa toda clase de unidades cualitativas y con validez efectivamente universal. Capital. Y luego eso es el capital. Por eso el argumento de Simmel es brutal porque dice en la creación del dinero, para bien o para mal, más para mal dice que para bien porque socialista, en la creación del dinero late una lógica interna que necesariamente termina en el capitalismo. Claro, porque crea individuos y con el individuo crea la propiedad privada y Exacto. sucesivamente. Igual es importante decir el aporte antropológico del día. Un antropólogo, Roy Rappaport, muy interesante, esa misma función que cumple el dinero Con en la doble época P. moderna. Sí, con doble P. La cumple el rito. El rito en algunas sociedades, decía Rappaport, Es el equivalente. o sea, es el equivalente en el sentido que convierte unidades cualitativas a unidades cuantitativas. O convierte unidades cuantitativas a unidades cualitativas. El antropólogo bien... Necesitamos ejemplos. Sí, está muy abstracto lo que Sí, acabas de eso necesitamos un decir. ejemplo rápido. Wow, pero es que hace mucho tiempo que leía Rappaport. No, Necesitamos un se mete. computador y traer a Rappaport acá. No, pero son, por ejemplo, los ritos de prestigio, los ritos donde, los ritos donde por ejemplo, se va y se... Cuantitativamente en el sentido de que hay una escala, Claro. por ejemplo. Entonces, O sea, tú vas- hay uno que tiene más poder, otro que tiene menos Claro, poder. por ejemplo, tú vas y Eso es cuantitativo. los famosos ritos del potlatch, ¿cierto? Donde vas y quemas un montón de cosas, se destruye, muy famoso El ya potlatch. mencionado potlatch. Sí, ya hemos mencionado varias veces porque van, ¿no es cierto? Y hacen una gran fiesta, invitan a la aldea al lado y se empiezan a quemar mantas, cestos, objetos, se come una cantidad ridícula de cosas. Entonces, ¿Dónde se hace eso? son las tribus de los aborígenes norteamericanos, principalmente los que la hacen. Aunque el nombre se ha empezado a ocupar para ritos similares, se les dice rito tipo potlatch, pero el potlatch mismo es de ellos. Y después el otro año, la otra le invitan, ¿no es cierto? Y tienen que viajar y tienen que quemar más cosas y destruir más cosas que lo que hicieron en el año anterior. Hasta que Y llegan el pueblo entero. Claro, y caen en una pobreza abyecta y todo el resto del tiempo, porque consumieron todo lo que tenían, ¿no es El cierto? carnaval de Brasil es un poco así, porque el carnaval de Brasil es muy caro, la organiza gente bastante pobre, cada carro alegórico vale 5 millones de dólares, ¿no? Trabajan todo el año, Claro, para una sola vez y luego Quemarlo. solo prepararse para el siguiente. Y bueno, y la lógica de eso es que tú puedes, entonces, el prestigio que posee el jefe, el gran hombre, qué sé yo, de la aldea, se puede- traduce en objetos, por cantidad La de cantidad mantas de- que quemaste, cantidad de cerdos que sacrificaste y ofreciste a tus invitados, cantidad de esas. Entonces los tipos ven y dicen, wow, hay muchos cerdos, este tipo es muy poderoso, yo tengo que tener más cerdos para ser más poderoso. Y invito a la otra comunidad para Claro. el próximo año. Pero tiene, o sea, se traduce en una información que es imposible de medir, la ordenan. pero es una lógica, digamos, como la del don, pero destructiva. Y claro, de hecho, bueno, también las teorías del don también salieron de los análisis del podcast, de hecho. Pero lo interesante es que hay culturas como la Rapa Nui que no tenía un sistema cuantitativo para transformar el mana, o el how, que era el principio de poder y prestigio que ellos tenían, no tenían un sistema tan directo, era un sistema mucho más complicado. O sea, hay culturas que lo tienen, hay culturas que no, y las que no tenían algunos problemas interesantes para La demostrar. palabra es mana, no mana. Sí, en teoría es mana. Ah, ya.
pero también se le Como puede llamar Nobel y es Nobel. Claro, cosas así. Ya. Era difícil, entonces había que mostrarlo con actos carismáticos, que controlar la naturaleza, era una cosa mucho más complicada, había que, no sé, navegar y llegar antes por alguna razón y tú decías, que él tenía más mana, entonces llegó antes, Claro, digamos, pero, no vale. pero claro, pero podría no pasar, era más complicado para ellos. Entonces ahí, bueno, se supone que por eso surgieron los Moai, que eran una manera de, y por eso habían tantos formas de Moai. acumulación de Son formas capital. acumulación de capital porque era más mana, entonces Claro. se construían Era más, simbólico, más y más grandes y más pesados, y por eso hay unos que son ya una locura, digamos, de hecho muchos se les quebraron tratando de levantarlos porque ya era imposible. La roca más pesada que tenga. Claro, y tallémosla rápido y pongámosle un gorro que pesa mucho más, que son los que tienen gorro, que tiene un nombre el gorro, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero una corona en verdad, pero parece un gorro para nosotros. Y se les quebraban, pues los levantaban y se les quebraban y eran, no sé cuántos años se demoraban a hacer uno, pero muchos años, eran muchos años perdidos y era como, no, bueno, Ahora hay que hacer otro. más grande, tratamos de hacer uno más grande. En fin, ese es el aporte Mira, de la antropología de hoy. me gustó el modo de organización, lo vamos a implantar en el grupo de investigación. Es cultura. Tenemos 13 proyectos, podemos tener 24 y con gorros gigantes. Claro. Y que se caigan. ¡Ah, no! O quizás como algunos se caían en todo caso. Entonces, en medio de la abstracción de las relaciones que los sujetos y objetos simplemente van a resumir cuando aparece el dinero, o sea, los sujetos y los objetos finalmente resumen relaciones. Que nuevamente se puede hacer una lectura marxista también de Bueno, eso. lo que pasa es que en realidad Simmel hizo varias cosas con varios autores, y una de las que hizo fue con Marx, que en el fondo agarró a Marx e hizo muchas cosas de Marx, pero aplicándolo al mundo que Marx jamás lo habría hecho, que el mundo de las ideas. Ah, ya. De las ideas. O sea, es decir, todas las leyes de Marx valen para el mundo de las ideas. Y más así, ¡no! No, ¿qué es esto? ¿Por qué? O sea, lo dieron vuelta de cabeza de nuevo. Lo dieron vuelta de cabeza de nuevo. Me pasé 20 años dando vuelta de cabeza a Hegel y ahora me lo vuelven a poner de pie, maldita sea. E irónicamente formó a marxistas muy importantes, sí. Formó a Lukács. Bueno, pero sabemos que Lucas es para la ortodoxia marxista. Claro, es como, Maldito. Es el- Ahora como que está, ya que el marxismo se tiene que enfrentar a la posmodernidad, necesita recurrir a la gente extraña. Claro, y sacan a Lukács. Ya, sí, Lucas, tenemos respuestas. Bueno, así era la filosofía del dinero, pues sacó Lukács. Claro. Bueno, Pero creo que no es un término que coincida en su idioma original. es importante que sepan que... Ahora entendí el chiste, maldita sea. No lo había entendido. Ya, pero que es importante aclarar que Gregory Lukács es un importante filósofo marxista que trató el concepto de conciencia de clase, para que la gente Sí. no lo sabe. Y por eso los marxistas tradicionales lo consideraban no marxista porque hablaba de una cosa filosófica y de ideas. Sin embargo, hoy en día ya está mucho más reivindicado y se usa bastante más. Pero de todas formas es un autor polémico. Y tiene poca obra traducida además. Poca. Muy poca. Historia y conciencia de clase. Pero no está traducido, o sea, sí está traducido entero, Sí. pero el otro está traducido por capítulo, no está traducido entero. Ahora, ¿qué misión cumple? Porque además Simmel es el primer autor de la sociología que le da una importancia al yo. ¿Ya? Claro. ¿Qué es el yo para Simmel? Es como el precursor de cultura y personalidad, obviamente, que es una escuela posterior. Sí, lo que pasa es que vamos a llegar cuando hablemos también de Parsons, de eso, que ahí hay muchos problemas. La relación de las energías anímicas, cito, subjetivas, reunidas en el punto unitario del yo, la relación de energías anímicas subjetivas reunidas en el punto unitario del yo, con el reino de los valores objetivos, históricos o ideales. Eso es lo que se encuentran a través del yo. Por un lado, las energías anímicas subjetivas y los valores objetivos, históricos e ideales. La norma social, las leyes. Durkheim. ¿Ya? Durkheim se encuentra con la subjetividad, ¿ya? Con la vitalidad, con el esfuerzo de despliegue, ¿ya? Con el interés de la fertilidad, se encuentran en el yo. Y el yo está sometido a fuerzas contradictorias y sufre. Hay una grieta entonces entre lo subjetivo y lo objetivado. Aquello que ya está objetivado, que adquirió carácter objetivo, y lo subjetivo está agrietado. Es decir, el producto social de las producciones individuales
ingresan en una tendencia centrífuga, separándose mutuamente, haciéndose irreductibles una a la otra. Es decir, hay una grieta entre la producción individual y la producción social. El yo empieza entonces a tratar de desplegar esta energía anímica, pero choca permanentemente con esta otra cosa que viene objetivada. Están siempre en ese juego, en esa relación que es contradictoria. Esto va a conducir a la larga a un proceso que él que es un proceso muy importante dentro de su teoría, y que por eso partimos hoy con Simmel, porque nos va a recordar mucho a la teoría de la jaula de hierro weberiana. Este proceso se llama la tragedia en la cultura. En la traducción tenía un nombre horrible, que era el conflicto de la cultura moderna. El conflicto de la cultura moderna. No es el conflicto de la cultura moderna, porque de hecho se podría hacer el conflicto, pero no es solo en la modernidad que pasa, esto pasa siempre. Es la tragedia de toda cultura. Solo que en la modernidad es brutal, porque la modernidad tiene un nivel de objetivación muy grande. Es que eso plantea, de hecho, en ese texto. Claro. Que la sociedad ha reemplazado la idea de Dios, de hecho. Exactamente, no lo dice así, pero reemplaza un concepto central. Todas las sociedades antiguas tenían un concepto central que lo... Dios se está manifestando. Sí, estamos haciendo el tren pasar y es Dios. Claro. Sí. La modernidad. Eso es la modernidad. En fin. Es verdad, estamos hablando de la modernidad y pasa un tren que transporta así como carbón. Muy moderno. 1915. Claro, una cosa maravillosa. Esos trenes que Lenin amaba. Claro, de más contaminación, no importa. Hay progreso. Pero el río está negro. Ah, Dios, ¿qué importa? Eso es el futuro. ¿Quién se baña en los ríos? Tenemos tinas en nuestras casas. Tenemos modernidad. En fin, volviendo a Simmel. Él dice efectivamente que en la época antigua habían ideas que articulaban la cultura, ideas centrales, el ser en la época clásica, el yo en el siglo XVIII, Dios en el medioevo, pero que en la época moderna de Simmel, digamos, siglo XX, no sé, sí, aparece la sociedad como concepto central de la sociedad, y cuando la sociedad es el concepto central de la sociedad, bueno, no queda sentido, o sea, no, claro. Es ontológico, y ahí la vida se manifiesta como vida en... No hay trascendencia, tengo que mirarme a mí mismo. La vida por la vida, en el fondo. Claro. La figura de Schopenhauer, claro, y la figura de Nietzsche, bueno, él habla en el texto mismo de Schopenhauer y Nietzsche, sí. Y dice, bueno, que tiene un texto estamos sin nada aquí, entonces, claro, el problema de la contradicción o tragedia se hace mucho más patente, digamos. Por eso yo creo que habla particularmente de la cultura moderna. Entonces, ahora, el proceso genérico es un proceso genérico, la tragedia en la cultura, que siempre acontece, y es que las cosas se van objetivando, y la medida que se van objetivando, se hacen más difíciles de cambiar por los sujetos que las crearon. Reificación. Lo que se conoce después como reificación, de Lukács. O lo que se conoce también en la teoría de Popper, como las creaciones del tercer mundo que se autonomizan, ¿ya? Que el mundo de la mente. Hay muchas teorías que después trabajan esto mismo, ¿ya? Es posible que hayan antecedentes de esto, pero yo tengo la impresión de que la primera enunciación clara de esto es Simmel, ¿ya? Siempre hay un medieval que dijo y siempre hay un griego antes, claro. Y eso significa que había un egipcio, porque los griegos fueron a robar todas las cuestiones de los egipcios. Claro, pero ahí tenemos... Y ahí no tenemos monitos. Perdimos el rastro. Solo tenemos monitos. Alguien dijo así, y ya no sabemos qué hizo. Oh, mira, hay un monito que mira hacia arriba, esto debe ser reificación. Reificación, claro. Con disculpas a los egiptólogos. Gente que sabe. Demandas internacionales, digamos. No sé, hay egiptólogos en Chile, precisamente. ¿Ah, sí? Sí, yo conozco una por lo menos. ¿Un egiptólogo? Sí, una profesora. Wow, ya. Tiene mucho trabajo. No, se trabaja allá, po. No trabaja desde acá, po. Objetos egipcios en el pueblo mapuche. Claro. Difusionismo. Claro. Ya, el dualismo de sujeto-objeto, cito a Simmel en su texto que se llama La tragedia en la cultura, es propiamente tal. El dualismo de sujeto-objeto, el cual presupone su síntesis, no es solo, por así decirlo, un dualismo sustancial, que concierne al ser de ambos, sino que la lógica interna según la cual se desarrolla cada uno de ellos no coincide de ninguna manera con la del otro. Es decir, el sujeto y el objeto tienen una lógica interna que no coincide nunca con la del otro, y no obstante siempre presupone su síntesis. ¿Ya? Cuando han sido creados ciertos primeros motivos del derecho, del arte, de la moral, quizás según nuestra espontaneidad más propia y más íntima, por ejemplo, uno
espontáneamente se dio cuenta de que hay que crear cierto derecho porque en la fiesta esta que tú le llamas, ¿cómo le llamas? El potlatch. Potlatch. En el potlatch. Lo llamo yo sí, pero bueno. Tú le llamas, antropólogos le dicen nombres, siempre nombres que vengan de tribus. Entonces, totem, tabú, maná, mana, potlatch. Chao, de hecho, es la palabra en idioma. Entonces, bueno, el potlatch, ¿ya? Resulta que, claro, cuando tú estás en ese momento, tal vez surge una regla, pero esa regla surge espontáneamente. Oye, no exageres, esto es una fiesta, pero no es para tanto, ¿ya? Y surge una regla tácita que es como, ya, está bien comer de todo, pero no le muerdas las manos a la gente, ¿ya? No trates de cocinarlo a tu compañero de vida. Como dirían los filósofos del este, el límite que rompe el deseo. Hay un límite que rompe el deseo, exactamente. Entonces surgen espontáneamente normas, derechos, o de repente alguien hace espontáneamente una obra artística, ¿ya? Dice, este momento quiero refrendarlo en esta mancha que haré en esta muralla, ¿ya? O quiero construir tal obra que refleje este momento. Bueno, cuando han sido creados estos primeros motivos del derecho, del arte, de la moral, quizás en nuestra espontaneidad más propia y más íntima, ya no tenemos a la mano hacia qué figuras particulares se desarrollarán tales motivos. Ya no sabemos qué pasará con ellos después. Tal vez migren por lejanos caminos, anden por muy lejos, y tal como Dios tuvo que llegar a preguntarle a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Que no lo he visto hace tiempo, ¿ya? Oye, pero Dios, tú no lo ves todo. Bueno, sí, pero eso me da lata. Me gusta preguntar. A ver, es una cosa muy chiquitita, entonces no lo veo. No sé dónde está. Se me pasa. ¿Dónde está? No, andaba por ahí. Así se había acostado a dormir un rato. Entonces, bueno, lo mismo, no sabemos qué pasará con ellos, a dónde irán, dónde migrarán. Produciendo o recibiendo estas figuras, vamos más bien a lo largo de un hilo conductor, de una necesidad ideal que es completamente objetiva y que ya no se preocupa más de las exigencias de nuestra individualidad. El hombre se convierte ahora, entonces, cuando ya las cosas empiezan a objetivarse, en mero portador de la coerción con la que esta lógica que se ha desplegado domina los desarrollos. O sea, hay un punto en el cual ese yo vitalista que hacía cosas y creaba normas, acción tradicional. De pronto a la tercera fiesta de potlatch ya está prohibido realmente hacer tal o cual cosa. Claro, y eso solo refuerza la prohibición y la enseña. Y solo refuerza la prohibición y la enseña. Y es portador de la coerción. Tal vez la vive con igual frenesí, fantasía y diversión. Pero tal vez no. Tal vez 10 años después diga, ¿se acuerdan de esos tiempos en que igual era un poco mucho, pero realmente era entretenido cuando cocinábamos el brazo de alguien? Gato de color, las tribus norteamericanas no fueron caníbales, pero bueno. Pero si no estoy hablando de América solamente, puede ser en otro lugar. Está diciendo que el potlatch es algo universal después de todo. O sea, la lógica. La lógica del potlatch. La lógica del potlatch se ocurre en muchos lugares. Entonces, sí, no quería mencionar, también puede ser cosas sexuales, digamos, de todo tipo, vitalistas, formas de expresión vitalistas. Diga formas de expresión vitalistas. La música, la danza, el sexo, la pintura, la comida, ¿ya? Vitalismo. ¿Ya? Entonces, las artes liberales. Por ejemplo, claro, ustedes hacen un potlatch en la casa de un amigo y terminan y hacen un gigantesco graffiti a la salida. ¿Ya? Entonces, oye, se nos pasó la mano, no puede ser, vamos a pintar la casa. Claro. Y aparte de amigo que esté cuidando la casa, sale indignado, bueno, puede rayar todo. Y claro, los amigos están medio oscurados, no entienden, no viven, pero cálmate, sí, quedó espectacular. Por ejemplo, yo conocí a una persona que tuvo un potlatch muy grande, ¿ya? Entonces, resulta que su papá se había ido fuera de la ciudad y él hizo un carrete en su casa. Y de pronto, sus amigos empezaron a hacer cosas a la piscina. Primero gente, y después el refrigerador. Buena idea, mala idea. ¿Ya? Después muchos muebles, ¿ya? Y después decidieron quemar la casa. Wow. No entera, pero quemar fragmentos de la casa. Porque fue más artístico, claro, pedazos. ¿Ya?
Y desgraciadamente el papá además llegaba al día siguiente en la mañana, o sea, era la última fiesta que tenía, era la fiesta final. Entonces era como una obra de Wagner, ¿no? Muy vitalista, se quema el escenario al final. Claro, pero resulta que a la larga, entonces después de eso, obviamente vino una gran coerción. La gran coerción. La gran coerción. El próximo libro. Después de que en Chile es muy evidente, porque en Chile, antes de que haya la fiesta, ya se anuncia la gran coerción derivada de la fiesta hipotética. O sea, como podría haber ocurrido que esto hubiese sido un caos, viene la gran coerción. Entonces, viene la gran coerción que empieza a ser portada por todos nosotros. Nosotros mismos decimos, sí, fue otra vez, en realidad fue mucho. Tiramos refrigeradores a la piscina. Quemamos parte de la casa. Entonces, quedan como instaladas ideas fuerzas. No quemaréis las cortinas de la casa del amigo que hizo una fiesta. Mandamiento 1. No arrojaréis objetos eléctricos y electrónicos a la piscina o a cualquier forma de acumulación de agua. No moveréis objetos electrónicos de su lugar de origen. Y así empiezan las leyes. Pero también aparecen concesiones. Por ejemplo, arrojar gente a la piscina en las fiestas. Está bien. Es muy común, está aceptado. Claro. Y paralelo a eso también ocurre que la persona dice, ya, pero tírenme sin zapatos y sáquenme el celular del pantalón, por favor. Y hay como una especie de institución y llega la institución y dice, ya, sí, es verdad, es razonable. Zapatillas fuera, celular, guarden el celular, ahora sí. Ahora, exacto. Ya. Bueno, pero después nosotros empezamos a aportar esta coerción. Y lentamente nos ponemos más coercitivos. ¿Ya? Y suena como nos ponemos más rígidos, más formalistas, menos vitalistas. Si antes llegábamos a la fiesta y antes de que todavía hubiese mucho ambiente, alguien decía, oye, arrojemos al Carlos a la piscina. Arrojemos a Carlos a la piscina. Ya. Y de repente nos íbamos acercando y lo empujábamos y se caía y todos se reían mucho y comenzaba la fiesta. Ahora es como, tiran a Carlos a la piscina y es como, no, ni siquiera lo estábamos tan locos, o sea, esperemos estar más locos. Son las 6 de la tarde, un mínimo de criterio, qué sé yo. O sea, la cultura empieza a ordenarse. ¿No? ¿Qué es lo que nos dice Simmel de esto? Dice, esta es la auténtica tragedia de la cultura. Por destino trágico, a diferencia del destino triste o del perturbado del exterior, entendemos lo siguiente, no es cualquier tragedia esto, claro, que las fuerzas negativas orientadas contra un ser surgen precisamente a partir de los estratos más profundos de este mismo ser, que con su destrucción se consuma un destino que está ubicado en él mismo. O sea, la norma social, que es negativa, es restrictiva en relación con el individuo, lo consuma como individuo. Aló, Foucault. Sí, alguien te ganó, ya lo dijeron antes. Pero no, si yo dije todo, yo soy francés, yo inventé todo. No inventaste todo. Maldita sea. Mediocre. Mediocre. Abajo el coadyuvante. Sí. Es el concepto de toda cultura el que el espíritu, ¿qué es el espíritu? El principio que da la vida, el principio vivificante, cree un objeto objetivo autónomo, a través del cual el desarrollo del sujeto tome su camino desde sí mismo hacia sí mismo. Pero precisamente con ello, aquel elemento integrador que condiciona la cultura queda predeterminado hacia un desarrollo propio que consume cada vez más fuerzas de los sujetos. O sea, todo esto que permite construir al individuo también consume sus fuerzas. Claro, o sea, la cultura para ser sujetos consume sujetos. Exactamente. Y arrastra cada vez más sujetos a su vida sin llevar con ellos a estos últimos a la cima de sí mismo. Nos convierte a todos nosotros en unos mediocres. Pues interesante justamente la vinculación que hacíamos con Weber. Ahí está lo mismo, el final del protestantismo es lo mismo, que es, en el fondo siempre lo dijo un literato antes, que es Goethe. Bueno, esa frase es de Tolstoy. Sí, que es de Tolstoy. Es de Tolstoy. Es de Tolstoy, que siempre termina con Goethe, pero esta es Tolstoy. Esta es Tolstoy cuando dice, los que habitarán este mundo serán especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón,
Y esas nulidades creerán haber llegado al final de la historia. Oh, Fukuyama. ¡A los Fukuyama! Eres un maldito miserable. Te predijeron que eres un objeto predicho por otro. Podemos insultar teórico, por favor. Arrancamos demasiadas demandas ya, Claro. internacionales. Claro. El colegio fukuyamista del mundo. Colegio fukuyamista. No, él puede mandarlo porque es capitalista, pero a los franceses les encanta que uno los critique. O sea, dicen como, es que tú no entiendes que en verdad tus preguntas son 3 preguntas. Pero se sacan la crítica así. Y de hecho escribieron un proyecto para su Claro, propia crítica. Claro, se critican a sí mismos. Maravilloso, eso es el postestructuralismo. Todos los estudiantes se criticaron a sí mismos. En fin. Pues allí donde la vida se ha tornado, entonces, cuando pasa esto, se torna la vida estéril y absurda. O sea, ¿cómo qué sentido tiene todo esto? Perdió sentido. La jaula de hierro. Todo desarrollo hacia su plenitud, desarrollo volitivamente, o sea, por voluntad posible, y por tanto que es posible, es tan solo un desarrollo esquemático, y no está en condiciones de extraer a partir del contenido objetivo de cosas e ideas sustento y estímulo, al igual que el cuerpo enfermo ya no puede asimilar por medio de los alimentos las materias a partir de las cuales el cuerpo sano desarrolla y gana fuerzas. O sea, lo mismo que le daba vida originalmente a algo, a una forma cultural, a una época, de pronto se vuelve un veneno para sí mismo, lo transforma en una cuestión esquemática. Aquello que le permitía volar, ser voluptuoso, el romanticismo, la ilustración, de pronto es, públicate un paper easy, maldita sea. ¿No? Tienes que producir papers. Tienes poca bibliografía, agrégale cosas, pero es que me basta esa bibliografía, ponle cosas que no hayas usado, no importa. Ponle algo más. ¿No? Desarrolla la idea. Pero es que, y después te llega el comentario y te dicen, bueno, pero usted si cambia esto se lo publicamos. Pero si cambio esto no es mi argumento, pero si lo cambio se lo publicamos. Ah, bueno. El currículum. La esquematización. El funcionario. Papeles. Y todos nos volvemos funcionarios. Y el principio vital, y todos decimos, ¿cómo extrañamos un principio vitalista? Claro, extrañamos un principio vitalista, pero no tenemos ningún interés realmente porque no somos capaces, porque habitamos en la coerción. Claro, hasta que creamos mecanismos, como el Carnaval de Río, como el Año Nuevo, como en distintos países crean. O rompamos un modelo. También. Eso da estímulo por un rato. Claro, pero generalmente las sociedades, por eso se quiere que todavía tienen estos grandes ritos donde se ejecutan, Claro. se inyecta un poco de vida, digamos, a manera de respiración mecánica. Ya lo dijeron los romanos que sabían todo esto, pan y circo. Claro. Se invierte un poco el orden para volver al orden. Claro, se invierte el orden. Catapardismo. Cambiamoslo todo para no cambiar nada. Claro. Hagamos fotos con Spencer Tunick y que los carabineros obligan a la gente a desnudarse. Claro. ¡Wow! Carabineros no te dejan andar si no estás desnudo. Increíble. Increíble. Y bueno, y la gente desnuda, corretea. El pobre Spencer Tunick quería hacer una foto artística, nadie le hizo caso en nada. Sacó unas fotos de masas así informes y se fue. Se fue a un país donde haya una foto. ¿He visto las fotos que hacen en otros lados? Gente ordenada, Bien. Bueno, ahora sobre todo que viene 18. Sí, 18, claro que. Y bueno, y también curiosamente, eso sí, ocurre un fenómeno muy particular que es la coerción hacia la diversión. El 18 es un típico ejemplo. Las fiestas masivas, 18 y Año Nuevo, tienen esa idea al revés, porque estás obligado a ser feliz y obligado a romper normas, digamos. Exacto. O sea, Aprovecharte 5 días. en sentido cultural, por supuesto, porque hay leyes y las leyes no las puedes romper, pero en sentido cultural, claro, o sea, hacer cosas que normalmente tú no harías, como efectivamente estar borracho con una cantidad de días seguidos insostenible, o gastar una cantidad de plata en comida. El tema de la plata no es menor porque vienen los créditos de consumo, el aguinaldo, cuando no hay aguinaldo, entonces hoy no me recibe aguinaldo y tenemos que gastar en carne. Tenemos que gastar mucho dinero en carne. Bueno, pidamos un crédito de consumo, la tarjeta. La peor fue la seleccionante. O sea, Claro, o sea, más asado y más carne, hay que gastar, el capitalismo está muy feliz. Excelente, Sí. excelente. sí, el endeudamiento vuelve a subir. Claro, Digamos entonces, tenemos principio vitalista por un lado y tenemos la coerción petrificadora, esquemática, que transforma toda la vida en un simplemente muerte. Pero estos dos principios se fusionan en el individuo. Eros y Tánatos se fusionan en el individuo, pero no solo en el individuo. Toda forma original nace en la vitalidad. Hasta el dinero nació en la vitalidad.
toda la gente podía acuñar monedas. Tengo cositas, quiero cositas. Cambiamos cosas, y qué lindo es todo. Y de pronto empieza a objetivarse, alguien dice, no, esta no es una broma, hay que poner orden, macroeconomía, banco central, banqueros, monedas acuñadas en un solo lugar del planeta. Patronor, eso fue Patronor. cuando eso petrificó demasiado la economía, dijeron ya basta, no tiene ningún sentido. Ya. Pero fíjense lo que dice, entre otros argumentos, porque aquí hay mucha argumentación de Simmel, trata muchos temas muy distintos, pero para que ustedes... Es un libro muy grueso. Es un libro muy grueso. Tiene un textito corto en todo caso que se llama Las grandes ciudades y la vida del espíritu. ¿Ya? Que es uno de los grandes textos sobre ciudades. ¿Ya? Uno de los grandes Sí, de hecho se lee en antropología urbana, se lee. Está la ciudad de Weber, hay una ciudad de Engels, esos son los grandes textos de la concepción de la ciudad. Decíamos que las ciudades habitan en la correspondencia, en un punto de encuentro, un punto de anuación entre dos grandes energías, pero esas energías en realidad se depositan primero en el yo. El principio vitalista y el principio de petificación normativo coercitivo se depositan en el yo a través fundamentalmente, va a decir Simmel, del dinero. Pero el yo tiene que expandirse, tiene que expresarse, tiene que mostrarse, tiene que traducirse en instituciones esquemáticas, pero al mismo tiempo tiene que traducirse en vida, tiene que traducirse en manifestaciones de la vida. Y el dinero solo tiene sentido en la medida en que el intercambio puede ser denso, puede ocurrir en un espacio pequeño. El dinero pierde el sentido en el sector rural. Caminas y caminas kilómetros y tu dinero no sirve de nada. El dinero necesita que las cosas estén unas cercas de otras y muchas ofertas. Entonces, Carlos dice porque vive en Peñaflor. Y allá se intercambian quesitos. Claro, es el medio de cambio. Entonces, la ciudad se construye, crece, se puede desarrollar la gran ciudad, no el asentamiento en el fondo. El asentamiento existe desde siempre. Gente que dijo, oh, aquí es bonito para vivir. Aquí hay agua, hay buen clima, hay una montañita donde nos paramos y podemos vigilar si viene alguien. Está perfecto. ¿Ya? Santiago. Claro. Nos vemos a Pocho, Así partió. ¿Ya? Asentarse. Pero la ciudad, la gran ciudad, solo es posible con el dinero. Y solo es posible en la necesidad de los individuos de expresión urbana, expresión política, comunicación, la necesidad de intercambio, no solo entonces material. Para Simmel, la polis griega es la única forma de ciudad en la historia que ha logrado un inédito equilibrio entre el nivel de objetivación y coerción con el nivel de vitalismo. El tamaño de la ciudad, la configuración política de la ciudad permitió grandes niveles de vitalismo. Muchas de las instituciones eran muy vitalistas, ¿ya? Siempre me equivoco, los romanos eran los que se cuchillaban en el Senado. Claro, no. Muy vitalista. No, pero por ejemplo la tragedia era muy vitalista. Claro. La tragedia era muy sorpresiva. La tragedia no tenía sentido. Los dioses se enojaban con gente, decían, Francisco me cae mal, hace unos esquemas muy buenos, lo detesto. Se saque los ojos. ¿Cómo se esquema? No puedo ver. Carlos está enamorado de una mujer, qué raro. ¿Ya? Entonces, Carlos está muy enamorado de una mujer, entonces, bueno, Carlos se expresa a través de ese inmenso amor, fantástico, no hay problema, pero resulta que el dios de pronto vio a esa mujer y le gustó. Dijo, me gusta esa mujer. Y ese hombre está enamorado de esa mujer y la persigue. Me cae mal. Tenemos que se suba al barco. Sube al barco. Tormenta. Poseidón. Oye. Y Carlos, ahí colgado el mástil, qué sé yo, después termina cayendo, ya unos pescaditos que se lo comen y ya. ¿Ya? Entonces. Y ahí Carlos hace un pacto con otro dios que voy a Poseidón. Claro. Y es el posgreo. Entonces era muy. Y de pronto, cuando la historia estaba poniéndose petrificada, justamente llegaba el guionista y hacía lo que se llama un Deus ex machina.
que es un dios montado en una grúa, aparecía volando y decía: cambien toda esta escena, Carlos que está perdiendo ahora gana, ¡pum! ¿Ya? De pronto un dios dijo: Carlos, eres el elegido. Pero ¿cómo? Yo no sabía. Sí, eres el elegido, levántate y anda, y partiste. ¿Ya? Y wow, Carlos va... mezclamos como 3 culturas, eso es excelente. Sí. La grúa, lo griego y la Biblia. La Biblia. Entonces se levanta y anda, y va y golpea al otro, qué sé yo, y cambia la historia. Los gringos aprendieron muy bien esto del Deus Ex Machina y todas las películas están llenas de esa cuestión hasta el cansancio. Es que es facilísimo. Lo hicieron pedazos en el recurso, pero bueno. Entonces había un principio vitalista. De hecho, Nietzsche analiza el fin de la tragedia griega desde el punto de vista de cuando se acaba el principio vitalista. Dice, llegó el último trágico fue Eurípides. Y Eurípides fue y le puso a la tragedia le puso moral. Entonces dijo: no, los dioses no pueden ser tan miserables. Son dioses. Son dioses, tienen que tener algún nivel de moralidad. Porque Eurípides era platónico, leía mucho Platón y encontraba estas cosas. No, los poetas no pueden andar diciendo esas cosas espantosas de que los dioses se enojan. Y entonces, no, el dios premia a los buenos. Entonces, Francisco se portó bien, es premiado. Francisco se portó mal, es castigado. ¿Ya? Es así de simple. Entonces, al final, dice Nietzsche, es súper fome la tragedia, porque era como: sabemos quién va a ganar, el bueno. Siempre gana el bueno. Claro, en la película gringa siempre gana el bueno, pero a condición de que entre medio tenga que morir mucha gente. Y el capitalismo tiene que ganar mucho dinero. Hay que romper edificios, más edificios, más edificios, más edificios, más edificios, más edificios, más edificios, autos, para que sea entretenido, porque si no es fome, que gane siempre el mismo. Sin destruir nada y sin ganar dinero. Claro, entonces lo griego. Entonces la gente se empezó a aburrir las tragedias y sacaron las tragedias. De ahí el siglo V, con la época de Platón, antes de Cristo. Llegó. No. No, nada. No, se acabó la tragedia, se acabó el teatro por mucho tiempo, había unas cosas mucho más sencillas que era en Roma, los cristianos, lucha cristiano versus león, ganó león, león gana, león vencedor, el león presidente del Senado. Y los leones quedan allí. Bien, señor León, ¿qué opina sobre la ley de pesca? Bien, todos los pescados para los privados. Bien. Bueno, entonces las ciudades nacen también de la parte del león. De la parte del león. Las ciudades nacen entonces en este esfuerzo, y las ciudades, las grandes metrópolis, son la petrificación misma. La norma, todo está normado, todo, el principio de vitalidad no existe, hay que esperar el Transantiago, si el Transantiago no funciona, mi vida no funciona, no tiene sentido, todo es espantoso, todo tiene que tener... La metrópoli es la petrificación total, la tragedia en la cultura. Es palabra de cine. Vamos, sí. Bien, creo que tenemos que terminar aquí, no podemos seguir hoy día. Sí. Perfecto. Esto fue mucho. Bueno. Muchas gracias, nos despedimos, estamos entonces, ya estamos entrando en la segunda unidad, con algunos resabios que vamos a ir recogiendo, y nos vemos en la próxima sesión. Gracias Carlos, gracias Francisco, gracias Luis, gracias a nuestro Ángel que nos permite este evento. Y el equipo de producción. Y al equipo de producción que está... 150 personas. Cargado el catering, la comida.